Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús:
quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Les invito a acomodarse lo mejor que puedan. No sé si estén en la sala de su casa, en su sillón, en una silla. Acomódense, porque al estar participando en el día del Señor, de su banquete, aún en las circunstancias en las que están la mayoría, tenemos la oportunidad de compartir la experiencia de la fe y de permitir que la gracia de Dios llegue a nuestros hogares y transforme nuestras vidas y nos fortalezca y nos dé el Señor aquello que Él sabe más nos hace falta o más necesitamos siempre, pero especialmente en estas circunstancias, en este tiempo de crisis y de prueba. Y algunos que no me conocen quizás podrán decir: ¿por qué el Padre Alfredo insistirá tanto eso que ya sabemos? Tiempo de crisis, tiempo de prueba. Porque lo es. Primero, porque lo es. Segundo, porque también desde mi humilde experiencia conozco a la gente y sé que muchos, aún en este tiempo de crisis y de prueba, algunos siguen sin aprender o no les ha caído el 20. Y lo que menos quisiera yo, se los digo en el nombre del Señor, es que perdamos las oportunidades o desperdiciemos las oportunidades que Dios nos está ofreciendo. O como dice la misma palabra de Dios, esto es cada año a propósito del inicio de la Cuaresma: no echemos en saco roto la gracia de Dios. Que no echemos en saco roto la gracia de Dios. Por eso mi insistencia o mis expresiones, porque estoy seguro, estoy convencido de que este es un tiempo de Dios, es una oportunidad de Dios y ojalá la estemos aprovechando. Y de qué mejor manera en el día del Señor, aún en nuestras casas o en estas circunstancias, de qué mejor manera que compartiendo como hermanos en la fe, aún a distancia, pero con un solo corazón, sintonizados en la fe y en la oración. Si así estamos sintonizados en este momento, entonces miren, Dios nos acaba de hablar. Dios nos acaba de dirigir su palabra en este 5º domingo de Cuaresma. Dios nos concede la gracia de recibir su palabra. Y entonces, ¿qué me está diciendo el Señor hoy a mí? ¿Qué me está diciendo el Señor hoy a mí? Te invito a que te hagas esa pregunta y la respondas. Pero a la luz de esta experiencia, a la luz de este momento de gracia, de este domingo que es el día del Señor. Y vuelvo a la pregunta que les he hecho anteriormente en ese mismo contexto. ¿Verdaderamente estamos aprendiendo? ¿O nuestra actitud sigue siendo la misma? ¿O ya cambió nuestra actitud? Porque nos damos cuenta, porque somos conscientes. En medio de lo que estamos viviendo, ¿nos estamos disponiendo para estar con el Señor? O quizás entiendo que son muy especiales y difíciles las circunstancias, pero si algunos prefieren quizás estar viendo películas o series
o perdiendo el tiempo de otras maneras. Yo no digo que no descansen, que no disfruten como familia, que no se entretengan, no, pero hay que diferenciar o entender, repito, los momentos, los tiempos, las oportunidades que Dios nos ofrece. ¿Nos estamos realmente disponiendo para estar con el Señor? Hoy concretamente, que es el día del Señor, ¿te estás dando tiempo? Te lo digo a ti que estás quizás sintonizando con nosotros, pero si tú ves que junto a ti o en la habitación contigua están tus hijos o tus nietos o tu hermana o alguien distraído, enajenado con otras cosas, quizás te des cuenta hoy que tu casa es espacio privilegiado para evangelizar. Que tu casa es espacio y lugar privilegiado para evangelizar. Hoy el Señor te invita a estar en tu casa y ahí compartir el Evangelio, ahí compartir tu fe, ahí compartir tu experiencia de Dios, ahí transmitir esa confianza que tienes puesta en Dios. Eso para mí es disponernos para estar con el Señor. Porque podemos seguir dejando, no obstante la crisis o la prueba o el tiempo tan difícil en el que estamos, no obstante, podemos seguir permitiendo o dejando que gane la pereza, que gane la apatía, que gane la indiferencia. Ojalá que no, ojalá que no. Miren nada más, y en ese contexto que pongo, pues, quiero que aterricemos en el mensaje que hoy nos ofrece la palabra de Dios. Por supuesto, parto del Evangelio según San Juan, el discípulo amado de Jesús, que supo reclinarse en su costado, que supo hurgar y escudriñar los secretos de su corazón, y hoy nos narra, él nos comparte, nos testimonia, nos relata, Juan, el discípulo amado, esta experiencia de Jesús. Sus amigos de Betania, esta experiencia de Jesús con sus amigos de Betania, Lázaro, Marta y María. Así lo presenta Juan, los amigos del Señor. Y quienes pusimos atención y conocemos este Evangelio, todos esos detalles que nos presenta, ¿no? La actitud de cada una, en este caso de las amigas de Jesús, Marta y María. Perdón, les voy a adelantar un poquito, ¿no? Lo que para mí sería la conclusión hoy. Son muchos elementos, muchos aspectos, pero me encanta y me fascina la actitud de Marta. Hay otros referentes, ¿verdad? Que si Marta es amiga de Jesús, que cuando alguna vez les visita por ahí está muy afanosa, ¿no? Haciendo el quehacer, y por ahí hay una cierta inconformidad, en fin, eso lo arregla Jesús en su momento, con esa confianza y ese amor que les tenía a sus amigos de Betania. Pero ahora son otras circunstancias. Ahora Lázaro, el hermano de Marta y María y el amigo de Jesús, está muerto. Y ahí muestran otras actitudes Marta y María. María quizás no tanto, porque sabemos que es la mujer que sabe guardar silencio. Es la contemplativa, la que se detiene aún en la alegría, aún en el dolor o en la experiencia que sea. María es la mujer que se detiene, que guarda silencio, que reflexiona, que aprende, que adora. Con esa actitud, en la prudencia, quizás en la soledad, porque aun cuando hay gente ahí acompañándola, seguramente ella está viviendo su dolor, su sufrimiento, su duelo. Marta, por el contrario, asumiendo una actitud muy diferente, es la que sale al encuentro del Señor. Es la que sale al encuentro del Señor. Marta, dice el Evangelio, apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Pues no sé si ojalá pudiéramos ser todos María, que tengamos que quedarnos en casa, pero les decía ayer y lo repito ahora a propósito de la palabra de Dios, no basta quedarnos en casa o estar en casa, hay que saber estar en casa.
Y cuando Marta se encuentra con su Señor, con su amigo y su Señor Jesús, le dice, son las primeras palabras que salen de los labios de Marta en medio de su dolor y de su pena por la muerte de su hermano, pero también seguramente por la alegría y la esperanza de ver a su Señor, más aún en esa circunstancia. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Perdón. Me vienen a la mente y al corazón muchas familias que hoy están así, Señor, pero no se han atrevido a decir lo que Marta, que es más doloroso y más difícil todavía de entender y vivir estos momentos. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, no habría muerto mi mamá, mi esposo, mi hija. Si hubieras estado aquí, Señor, seguramente, pero lo que quizás muchos no se han dado cuenta, quizás por su dolor o su desesperación, por su falta de fe, es que el Señor no estuvo, no porque no quisiera, sino porque hace mucho lo sacamos de nuestra vida. Y esa es la diferencia entre Marta y nosotros. El Señor quizás no ha estado, no porque no haya querido, sino porque hace mucho que lo sacamos de nuestra vida. Y esa es la diferencia entre Marta y nosotros. Porque aquí está Marta en medio de su dolor, reconociendo a Jesús como su amigo, como su Señor, como el Mesías, y lo ratifica más adelante. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás segura? De que si tú te diriges a Dios, si tú suplicas a Dios, ¿Dios te va a escuchar? ¿O sigues en tu incredulidad? ¿O sigues en tu falta de fe? Y aquí están las palabras de esperanza. Aquí están las palabras que son evangelio, que son buena nueva, buena noticia para todo aquel que está dispuesto a creer y confiar en Dios. Marta, tu hermano resucitará. Y qué grande es el amor y la confianza de Marta, que no está exigiendo nada. Miren la fe y la esperanza de Marta. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Esto es evangelio, hermanos, hermanas. Esto es evangelio. Y esto es lo único que nos pide Jesús que creamos. Que creamos que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. Y no morirá para siempre aquel que está vivo y cree en Él. Y le pregunta a Marta, su amiga, ¿crees tú esto? Y tan cree Marta que contesta, y aquí está esta profesión de fe de Marta, aún en la prueba, aún en el duelo y en el luto, porque su hermano está muerto. Marta responde así al Señor, y es la respuesta que estaría esperando el Señor de cada hogar, de cada familia, en estos momentos y en estas circunstancias especialmente. Marta responde, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Hermanos, hermanas, esto lo dijo Marta hace 2000 años, y teniendo a su hermano ya en el sepulcro. 2000 años después, nosotros, muchos, podemos seguir sin creer.
cuando Dios nos ha dado tantos signos, tantas pruebas, tantas señales, y podemos seguir sin creer. Qué diferente nuestra actitud a la actitud de Marta. Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y sí, Jesucristo vino al mundo y nos ha redimido. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Hoy en tu vida, ¿lo entiendes, lo asumes y se ve la diferencia? De que en cualquier situación, especialmente en situaciones como la de ahora, tu fe está firme, tu confianza está verdaderamente puesta en el Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Y seguimos poniendo nuestra confianza, y quizás nuestra mente y nuestro corazón está en otras cosas. Qué triste, qué pena. Hoy el Señor, en este quinto domingo de Cuaresma, en este tiempo de conversión y de prueba, en este tiempo de crisis, en esta contingencia, hoy el Señor se nos presenta como la vida, como la resurrección y la vida, y nos lo demuestra, porque este es un encuentro y un diálogo entre Jesús y Marta. Pero lo que sigue, miren nada más cómo culmina esta experiencia, este hecho de que Jesús llega a la casa de sus amigos en Betania. Y cómo marca la diferencia cuando permitimos que Jesús llegue a nuestra casa, a nuestros hogares. Y una epidemia no debe ser el obstáculo, o no debe ser impedimento. Que Jesús llegue a nuestras casas, a nuestros hogares, como llegó a Betania, y que le creamos a Él. María, cuando se entera de que el Señor ha llegado, entonces se levanta y va presurosa. Es otra la actitud de María. En ese momento se echó a sus pies y le dijo: Señor, exactamente lo que le dijo poco antes Marta. ¿Se dan cuenta? El conocer al Señor, el saber que Él es la vida y la resurrección. Y en ese canal están sintonizados sus amigos de Betania, en este caso Marta y María. Las dos asumen la misma actitud, y consta que son muy diferentes una de la otra, y sin embargo esa es la actitud. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y entonces Jesús, con toda su divinidad, pero también con su humanidad, dice el Evangelio, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo. Y al llegar donde estaba sepultado Lázaro, dice el Evangelio, Jesús se puso a llorar. No sé si te has dado la oportunidad en estas circunstancias, en estos tiempos que estamos viviendo, si te has dado la oportunidad de reflexionar, de pensar. Es válida la pregunta, creo yo. ¿Qué está sintiendo Dios por la humanidad? ¿Qué está sintiendo Dios por la humanidad? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Qué espera de nosotros el Señor? Miren, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, según nos lo presenta el Evangelio hoy, al ver esa circunstancia de sus amigos de Betania y rodeado por mucha gente que se hace solidaria en el dolor de Marta y María, mucha gente que está triste, llorando, Jesús, dice el Evangelio, se conmovió hasta lo más hondo y al llegar al sepulcro se puso a llorar. ¿Por qué? Porque el que estaba en ese sepulcro muerto era su amigo Lázaro. Era su amigo Lázaro, aquel que le conoció, le amó y le fue fiel. Y entonces la gente
Se decía: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Y al detenerse ante el sepulcro Jesús, que quizás es alguna de las cosas que tendríamos que hacer en este tiempo, ya cercana a la Semana Santa, recuerden que el Sábado Santo es el día para estar en el sepulcro. Y entonces es día de luto, de duelo, de silencio, de soledad. Pero a lo mejor no tendríamos que llegar hasta el Sábado Santo para darnos esta oportunidad. Porque nos es necesario saber detenernos y saber guardar silencio ante el sepulcro, ante la experiencia de soledad, de muerte, de epidemia que estamos viviendo. ¿Ya te diste la oportunidad? Y ahí están las palabras de Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque ahí hay algunas circunstancias humanas, ¿verdad? Que si ya llevaba 4 días muerto, que ya apestaba el cadáver, etcétera, etcétera. Nada de eso fue impedimento para Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces Jesús levanta los ojos a lo alto. Recuerden que lo alto, el cielo, es signo precisamente de la divinidad, de la forma de encontrarnos con Dios, de dirigirnos a Dios. ¿Cuántos días llevamos de contingencia, de aislamiento? ¿Cuántos días has levantado los ojos al cielo suplicando? Bueno, pues Jesús también lo hace. Y entonces, en diálogo profundo con su Padre, en esa relación profunda de amor, y dejando claro que lo hace para que la gente que lo está viendo y escuchando entienda y crea, porque Él sabe que su Padre lo ama y que su Padre está atento a lo que Jesús le pide, le suplica. Y entonces es cuando da esa orden Jesús, que es la vida, la resurrección y la vida. Lázaro, sal de ahí. Nosotros ante la muerte lloramos, nosotros ante la muerte nos asustamos, nosotros ante la muerte queremos huir o nos desesperamos, etc. Jesús da una orden, porque Él ha vencido a la muerte, porque Él es la vida, la resurrección y la vida, y seguimos sin creer. Y entonces se da el milagro, el hecho portentoso: el que estaba muerto ha vuelto a la vida. ¿Recuerdan que Jesús lo dijo en relación a aquel pecador? Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Cuando tú dejas la vida de pecado, entonces en Jesucristo tienes nueva vida. Lázaro murió físicamente y Jesús lo resucita, Jesús lo revive. Y entonces aquí lo más importante no es nada más que vuelva a tener vida física, no, que en Jesucristo tengamos vida eterna, vida plena, vida verdadera. ¿Cuántos de nosotros antes de esta pandemia vivíamos como zombies o muertos en vida? Porque seguimos sin conocer la vida, seguimos mirando para otros lados o poniendo nuestro corazón en otras cosas, pero no tenemos vida verdadera. Hoy Jesús, a unos días de la Semana Santa y en medio de esta pandemia, nos ratifica y nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá.